La cantidad de contagios de coronavirus en la provincia de Córdoba va fluctuando de entre 1.500 a 1.800 diarios. También va subiendo la cantidad de víctimas fatales. Estamos en el peor momento, al menos en esta instancia hemos notado este crecimiento y las autoridades sanitarias de la provincia ya han tomado algunas medidas al respecto, como lo que va a pasar esta noche a partir de la hora 20 con la restricción a la circulación. Estamos en contacto con el doctor Hugo Pizzi, con quien tenemos el placer de hablar siempre y profundizar sobre la situación del coronavirus, de la pandemia y preguntarle en relación a esto, cómo actuar ante una sospecha de un caso positivo de coronavirus. Tenemos muchas preguntas para usted, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Darío, ¿qué tal? El gusto de escucharte. Sí, la verdad es que con toda la introducción que hicieron ustedes, inclusive con el pésame, realmente la gente no entiende porque estamos en una situación caótica, trágica y realmente todavía sigue habiendo fiestas, la gente no ayuda, no cambian de actitud y eso nos hace muchísimo daño. Estaba pensando que ante el uso, diríamos, criterioso de los recursos, la gente tendría que saber que el contacto, o sea, siempre hay muchos tipos de contacto, ¿no? Pero el contacto estrecho, por ejemplo, sería un conviviente. Si de pronto se diagnostica al marido, la mujer a lo mejor no se le van a hacer todos los estudios de los hisopados, porque ya se considera que ella también está contaminada y ella tiene que hacer el mismo aislamiento que hizo él. Pero ese sería un contacto estrecho. También están los otros contactos que de pronto pueden ser contactos laborales, pero que no son tan seguros de contaminación, contactos accidentales, contactos casuales, pero no todos ellos llevan, por ejemplo, el hecho de hacer un hisopado. El hisopado criteriosamente lo utiliza el profesional en el momento que empieza a evaluar la situación, a menos de que la persona presente en el momento del contacto alguna sintomatología. ¿Quiénes son las personas que deben ser hisopadas? Que acá no hay excepción. Lógicamente, una persona mayor de 60 años o una persona que quizás no tenga 60 años, pero que sí tenga una comorbilidad, por ejemplo, sea un diabético, un hipertenso, una embarazada, personal esencial, el personal de salud y lógicamente todos aquellos que puedan estar en contacto, que puedan ser útiles para tratar de mitigar esta patología. Doctor, si no se hace un hisopado, ¿es conveniente hacer un PCR, un testeo rápido? Hay un nuevo testeo con antígenos que hemos conocido la semana pasada que presentó la provincia al respecto. ¿Conviene como para despejar alguna primera instancia de duda en un posible positivo o no? En general siempre se deja el PCR, que es lo más extraordinario en cuanto a sensibilidad y certeza, pero es lo más caro también, Darío. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver constantemente, estando en una pandemia, qué hacemos con los recursos. No son ilimitados los recursos, entonces tenemos que ser muy cuidadosos de utilizarlos sin sentido. Entonces sí podemos hacer a lo mejor las otras pruebas que son más accesibles, más baratas, pero fundamentalmente son mucho más rápidas, porque tanto la prueba serológica que se hace en sangre o la prueba que acabas de mencionar, que sería la prueba nueva esta que hay con antígeno, que también es un hisopado, son pruebas que en 15 minutos nos dan una orientación absoluta, negativo o positivo. Inclusive la prueba que se hace en sangre te va diciendo si no tenés nada, si ya la pasaste o si estás en plena enfermedad. O sea que sí, es una manera muy lógica de hacer una evaluación de las personas que consultan. Pero en este momento todos deben saber que como esto es una situación muy delicada, es una situación crítica, hay que extremar especialmente el cuidado de los recursos. No se puede estar hisopando con PCR a todo el mundo. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones para aquellos casos positivos de coronavirus, positivos confirmados? Y esas personas, si no tienen sintomatología que le hagan temer su salud,
Se tienen que quedar en su casa, aislados, hidratarse, bajar la fiebre y estar en constante comunicación con un centro médico o con un médico del COE para que le vaya advirtiendo si aparece algo que no es lógico en el transcurso de su vida. Entonces, en ese caso, ahí mismo se decide si se interna o no se interna. Pero a decir verdad, hay un sinnúmero de personas que con estas normativas que yo le acabo de dar están sorteando la enfermedad con poca sintomatología. Hay una cuestión que ya lo habían advertido los italianos y los españoles. El virus mutó y Sí. esa mutación nosotros la percibimos en que está mucho más contagioso, pero está menos letal. Por lo tanto, lo que necesitamos, como ya se avisó ahora que las vacunas son un hecho, necesitamos sortear esta última etapa. Y yo soy un convencido que octubre va a ser un mes de inflexión que nos va a mostrar para dónde va a ir realmente el norte en esta tragedia. Insisto con esto porque esto es una tragedia. La cantidad de fallecidos que hemos tenido en todo el ¿no? Y el mundo, por cierto, ya ha superado el 1.000.000 de casos de víctimas fatales por coronavirus, ¿eh? Un dato no menor que tiene que ver con el avance de la pandemia, no solamente en la Argentina, sino también en Córdoba y también en todo el planeta.